tarea aquí va a ser un poco casi testimonial, pero espero que podamos favorecer un poco el debate. Se trata en este caso de dar a conocer, aunque muchos de los que estáis aquí sé que ya lo conocéis, pero dar a conocer un poco la actividad de esa gran ciudad subterránea, dormida, que es la Sociedad Española de Patología Digestiva, pues que trabaja incansablemente mientras el resto dormimos, para tener un apoyo a la especialidad realmente que sea útil para los socios y que ayude a progresar a nuestra especialidad de aparato digestivo. Y se trata un poco de eso, de hacer visible todo el trabajo que se está haciendo y recibir input también por parte vuestra para ver cómo podemos mejorar entre todos pues esta gestión y difusión del conocimiento que, como ahora se comentará, forma parte de este simposio en SPD, para ir haciendo, como digo, una sociedad, una estructura y una sociedad española de patología digestiva cada vez más útil al servicio de los especialistas españoles. Y ya sin más, doy paso al doctor Javier Júdez, que es el responsable del área de gestión del conocimiento de la sociedad. Pues muchas gracias. Primero pedir disculpas por los problemas técnicos. En todo caso, era por intentar poner unos vídeos que vamos a compartir con vosotros. Y la primera parte, la introducción, lo que vamos a intentar es conversar sobre los distintos proyectos que ha tenido en marcha la sociedad para, como explicaba ahora el doctor Andrade, pues poder rendir cuentas y, por otra parte, explicitar los cauces de participación, como más allá de generar conocimiento, pues los proyectos, cuando se enhebran, cuando tienen una lógica estratégica, pueden dar de sí. La primera parte que tenemos aquí, para explicar en parte el título, ¿no?, como la SPD en marcha, conoce más y participa, es una portada del marco ético que se aprobó ayer por la Junta de la Sociedad, de la Asamblea de la Sociedad, por la Asamblea, quiero decir. Y, bueno, pues sería, Fernando, preguntarte qué representa el marco ético, qué implica que la sociedad, de alguna manera, rinde esas cuentas, establece compromisos y responsabilidades. Bueno, yo creo que una sociedad científica no puede ser un modelo tradicional de un grupo de individuos que se asocian pues en defensa de unos intereses científicos, sino que hoy en día somos mucho más. Somos organizaciones que están al servicio de una misión que fundamentalmente es ofrecer conocimiento para que ese conocimiento sea aplicado en una atención sanitaria de la máxima calidad. Pero es que esa función se ejecuta en un entorno de numerosos grupos de interés, el más importante la sociedad civil, evidentemente con una importancia clave en los especialistas de aparato digestivo, pero también las instituciones, tanto a nivel de ministerio, comunidades autónomas, servicios de salud, por supuesto la industria, como socio natural en el progreso del conocimiento y de las aplicaciones en salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y quiere eso decir que todo esto no se puede hacer si uno no tiene muy claro dos conceptos: gobernanza y transparencia. Y la gobernanza obedece fundamentalmente a esquemas organizativos, pero que tengan sentido ético y tengan sentido estratégico, definido como la consecución de fines éticos, porque nosotros somos una organización sin ánimo de lucro y orientada a producir valor. Entonces, la gobernanza y luego todo lo que se hace tiene que poder ser defendido públicamente, porque cualquier cosa que uno no se atreva a decir quiere decir que muy probablemente hay que revisar si se debe o no se debe hacer. Entonces, gobernanza y transparencia son obligados. Y no es un código, es simplemente una reflexión que pretendemos que nos obligue como organización, pero, lógicamente, no como una obligación legal, sino mucho más allá de la obligación legal, a ser una organización excelente. Es gerente al servicio de los fines que tenemos, que al fin y al cabo son fines sociales. Pues yo me quedo con la idea, Fernando, de generar valor. Generar valor es un poco una manera de expresar lo que de algún modo también es la estructura que brevemente les presento como guía de recorrido de esta charla, de esta tertulia en la que damos cuenta, ¿no?, de los proyectos de la sociedad.
Por una parte vamos a tener un primer bloque donde vamos a hablar de generar valor, generando conocimiento, aplicándolo y gestionando eficientemente. Y aquí tenemos las personas que están en este primer panel. Y vamos a tener un segundo panel donde tenemos la segunda parte de difundir conocimiento y vamos a hacer algún pequeño cambio en el sillón, ¿no? Pero en las dos partes lo que tenemos es un poco, continuando contigo también, Fernando, tenemos la idea esta de conocimiento. Esta idea de gestionar conocimiento, generar conocimiento, a vueltas de esta palabra. También es verdad que ha sonado hoy, en estos días, en la semana, en el Congreso, mucho la idea de inteligencia digestiva. Podríamos explicar un poco qué es esto y no sé si quieres que lo hagamos primero hablando o primero proyectando un vídeo al respecto. Yo antes de empezar con el vídeo, haría un comentario, no sobre la inteligencia digestiva, que el vídeo creo que lo va a explicar muy bien, sino el concepto de gestión del conocimiento. Durante muchas décadas, en el siglo XX, el conocimiento clínico ha sido un conocimiento experimental, en el sentido un prueba, un ensayo y error y un progreso basado en la experiencia colectiva, pero también individual. Hoy en día esto ya no es admisible, es decir, hoy aceptamos que existe lo que llamamos evidencia, que es un conocimiento estructurado, pero nos falta otro tipo de conocimiento, que es la estructuración de la aplicación del conocimiento. En ese sentido, las organizaciones en general hace mucho tiempo que hablan de organizaciones basadas en la gestión del conocimiento y resulta que en los grandes libros, los grandes gurús, dice prototipo de organización basada en la gestión del conocimiento, un hospital o un centro de salud o una clínica o la simple profesión médica. Y resulta que nosotros gestionamos conocimiento paradigmáticamente, pero no lo gestionamos estructuradamente. Entonces, ese conocimiento que es un conocimiento tácito tiene que aflorar y convertirse en un conocimiento explícito, estructurado, útil y, por lo tanto, validable, criticable y adaptable a las necesidades de los pacientes y no a nuestras propias necesidades e intereses como profesionales. Okay. Pues vamos a ver un vídeo después de esto. La Sociedad Española de Patología Digestiva apuesta por el gran potencial de la inteligencia digestiva. Entendemos por inteligencia digestiva un esfuerzo sistemático en el que desde la práctica clínica se generan datos y se recopila información que se analiza para generar conocimiento útil. El conocimiento se difunde y aplica para la mejora de la atención sanitaria prestada en los diferentes centros del sistema de salud. La inteligencia digestiva supone un paso más que permite una mejor planificación y una toma de decisiones eficiente. Damos este paso para mejorar la experiencia del usuario al responder encuestas, pudiendo comparar la información, generar registros además de encuestas, proporcionar más ventajas para el seguimiento y comparación de resultados. Podemos decir que la inteligencia digestiva facilita la gestión eficiente en digestivo y la práctica clínica excelente. La SPD emprende este camino con la puesta en marcha de la herramienta de conocimiento e inteligencia digestiva que permite al usuario una mayor comodidad para la complementación de datos, obtener informes gráficos de resultados más personalizados y visualizar cuadros de mando adaptados. ¡Anímate! Desarrollemos nuestro potencial como especialidad. Hemos abierto una nueva sección que ha aparecido ahí en la página de la sociedad, donde todo esto se va a articular. Es una nueva ventana para dar respuesta un poco a esta realidad que vamos bautizando como inteligencia digestiva. De un modo clásico de expresar esto es los proyectos en los que hemos generado conocimiento, es de los que vamos a presentaros ahora en esta parte. Para ello empezamos con una serie de proyectos del doctor Federico Argüelles, nos va a ir presentando. Pasamos un poco a la presentación, ya dejamos el vídeo. Eso es. Vamos a ir hablando de alguna serie de proyectos como ejemplos de esos proyectos en los cuales vamos generando, pasando de datos útiles, información, siguiendo esta trayectoria, ¿no? Bajo este paraguas, ¿no? Federico, si quieres, el primer proyecto que tenemos es el de intolerancia a la lactosa. Bueno, son proyectos nacidos dentro de la sociedad y lo que trata de evaluar un poco es
cómo está el conocimiento actualmente sobre distintas patologías, en este caso sobre la intolerancia a la lactosa. Fue una encuesta que se realizó a los socios de la Sociedad Española y que se plasmó una carta al editor de la revista, y a raíz de ahí, como estrategia de trabajo, se desarrolló un trabajo colaborativo con la Sociedad Española de Medicina General. Ha sido muy fructífero, la relación ha sido extraordinaria y muy fluida, y fruto de esa colaboración pues ha salido esta comunicación, que también va a ser publicada en la Revista Española de Enfermedades Digestivas, en el que se compara un poco el manejo de la intolerancia a la lactosa en pacientes por parte de los médicos de atención primaria y por parte de los digestivos. No quiere pasar. Ahora. El objetivo del estudio era analizar el conocimiento, diagnóstico, actitud y manejo que sobre esta patología tienen los médicos de atención primaria y, como digo, compararlo con lo de la encuesta ya realizada por parte de los digestivos. Una conclusión que yo me permito extraer de este estudio es que una de las preguntas que se realizaba a ambos grupos era si consideraban útil recibir algún tipo de información no solo sobre la intolerancia digestiva, sino sobre la intolerancia alimentaria en general, enfermedad celíaca, alergia alimentaria, en fin, todo este boom que hay ahora sobre la intolerancia alimentaria y trastornos funcionales. Y fijaros que cerca del 100% de los encuestados decían que sí, que le gustaría recibir información sobre esto. Y, por tanto, el estudio pues permite conocer la actuación de los médicos de atención primaria ante esta patología y compararla con la de los gastroenterólogos. Sin duda alguna, esto supone una nueva línea de colaboración con otras sociedades, en este caso con la Sociedad de Atención de Medicina General, y estrategia a seguir, pues lógicamente, desarrollar probablemente cursos formativos sobre intolerancia alimentaria, diseño de estudios sobre la patología o síntesis de evidencia sobre este tipo de intolerancia. O sea que tenemos un proyecto, Federico, que es un problema que caracterizamos, que identificamos como importante, que se hace una encuesta inicialmente entre especialistas de digestivo, que se publica dando cuenta en una carta al editor, que eso atrae la atención de primaria, que se hace una colaboración, se prolonga, se enriquece, digamos, esa información, y ahora se están sacando un poco esos productos. Se ha presentado en esta semana una comunicación al respecto con este trabajo, que, por cierto, ha recibido el premio Díaz Rubio a la mejor comunicación y ayer se entregó ese premio. Enhorabuena. Gracias. Y ahora de alguna manera se continúa, se va a proyectar el artículo que ya se ha anunciado, que se está ya aprobado en el número de septiembre. Bueno, este es un buen ejemplo. Veamos algún otro. Vamos a ver algún otro, sí. Yo muy brevemente, cuando antes hablábamos de gestión del conocimiento, hablamos siempre de la idea de que hay que generar conocimiento, difundirlo y aplicarlo. Y cuando hay que generar conocimiento tenemos unos circuitos muy bien establecidos para generar conocimiento sobre enfermedad, sobre mecanismos de enfermedad. Sin embargo, no tenemos tan buenas capacidades de generar conocimiento sobre práctica clínica. Y, por lo tanto, ligado con esto que comentabas de la inteligencia digestiva, esto no se trata de hacer encuestas para ver qué opina la gente, sino se trata de indagar qué es lo que hacemos, cuál es el estado del conocimiento práctico, y esto es un elemento absolutamente imprescindible y, por lo tanto, lo que yo entiendo, Federico, que estás haciendo es trasladar ese conocimiento a los circuitos metodológicos y científicos a través de reglas del juego que no tienen nada que ver con aspectos de comunicación, sino científicos, y luego reutilizarlos para detectar nichos de falta de evidencia científica, detectar nichos de actuación o de, llamémoslo entre comillas, mala praxis, para luego a posteriori desarrollar estrategias pues en el aspecto formativo, en el aspecto de investigación, para ir avanzando en determinadas patologías o en determinadas, digamos, núcleos de patología, ¿no? Sí, yo creo, si me permite, que es muy importante precisamente este tipo de estudios como el de la intolerancia a la lactosa que has planteado, porque efectivamente hay un gap muy marcado que te sorprende a veces respecto a lo que es la práctica clínica de los especialistas que uno da por sentado, que se basa más o menos en la evidencia, y lo que en la práctica real ocurre, ¿no? Y el detectarlo es absolutamente fundamental para saber por dónde tenemos que marchar y cuáles son realmente esas áreas en las que hay que intensificar la formación, ¿no? y la investigación. Pues este es un buen ejemplo de ya en unas fases avanzadas. Vamos a poner otro ejemplo que tiene que ver, que está en unas fases pues en estadios un poquito anteriores. Es un proyecto con una tipología semejante. Esta vez
También en esta dinámica de generar valor tenemos un patrocinio. Hay un patrocinio que... Javier, pues a mí no me pasa. Es que igual te da el sillón a ti. Ahora. Bueno, tenemos un patrocinio y el problema que intentamos analizar es cuál es la situación de abordaje de la enfermedad inflamatoria. Cuéntanos un poco. Sí, esta encuesta o este trabajo también iba un poco orientado a saber cómo se gestiona la enfermedad inflamatoria intestinal en los servicios. Entonces, bueno, pues el objetivo era saber cómo se maneja de forma habitual tanto el diagnóstico como el tratamiento en 3 niveles dentro de un servicio. Se estratificó el servicio en jefes de servicio, expertos en enfermedad inflamatoria y digestivos generales. Y bueno, se enviaban cuestionarios tanto a los jefes de servicio como expertos en enfermedad inflamatoria intestinal como a gastroenterólogos generales, y un poco era la idea saber cómo un poco los distintos estratos dentro del servicio pues entendían el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Así concluimos, por ejemplo, pues desde nuestro punto de vista, datos muy interesantes. Saben que los jefes de servicio y bueno, el presupuesto ahora mismo en gasto farmacéutico en enfermedad inflamatoria es altísimo, pero nos llamaron la atención los resultados, puesto que la mayoría de los jefes de servicio no manejaban al detalle esos presupuestos. Bueno, no sabemos si es por falta de interés, por delegación en los especialistas de enfermedad inflamatoria o por algún otro motivo, pero el caso es que la mayoría de los jefes de servicio no conocían el precio de los viales de los biológicos, por ejemplo, ni el gasto farmacéutico en general. Reconocen sin duda alguna que el gasto en biológico es un problema para el servicio y en cierta medida están estableciendo estrategias para ponerle remedio. En cuanto a los digestivos, digamos, especializados en enfermedad inflamatoria intestinal, pues no había diferencia en cuanto al tipo de hospital sobre la presencia o no de unidades monográficas. Se está desarrollando la cultura de unidades monográficas de enfermedad inflamatoria intestinal y así hay enfermeras disponibles en la mayoría de los hospitales. Hay un mayor número de consultas y días de consulta, bueno, eso es lógico también, en hospitales de tercer nivel. Hay una buena accesibilidad en general de los pacientes. Hay poco uso todavía establecido del mail para conectar con el médico especialista en enfermedad inflamatoria y hay una buena disponibilidad de bases de datos en la mayoría de los hospitales, sobre todo de tercer nivel, para gestionar estudios y atención a pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Y el último estrato sería para los digestivos generales y también hubo unos datos que nos llamaron la atención. Pues uno de 4 gastroenterólogos, digamos, generales sigue pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, que más del 50% de estos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal siguen en estos digestivos generales. Y cuando se deriva a un paciente a un especialista, en 1 de cada 3 se tarda más de un mes en ser visto y por tanto esto es un área de mejora sin duda a dudas. Que cuanto más grave el paciente, más se deriva al especialista. Sin embargo, casi el 40% mantiene pacientes con biológicos, y esto también es un dato muy llamativo. Digestivos generales manejando pacientes con biológicos. Y que dentro de los tipos de hospitales pues se deriva mucho más en los centros universitarios que en los comarcales, probablemente porque no se quiera cambiar al paciente de centro, ¿no? Como igual que hemos hecho con la encuesta a la intolerancia a la lactosa, pues un poco se ha marcado también estrategia a seguir dentro del núcleo, digamos, de enfermedad inflamatoria, porque la encuesta hay que decir que está coordinada por el doctor Hinojosa y el doctor Barreiro, con la coordinación también desde la estructura del doctor Júdez. Pues la estrategia es nuevamente plasmar los resultados para que esto tenga una visibilidad a los socios. No se trata de que los socios den su información y luego no tengan un feedback. Esto es muy importante y hay que plasmarlo en artículos científicos. Y luego estrategia, digamos, a los distintos niveles, ¿no? Los jefes de servicio, pues línea de gestión e información sobre gastos farmacéuticos, en los expertos en enfermedad inflamatoria, pues resaltar la importancia de los protocolos, insistir en las mejoras de conocimiento de biosimilares, en la importancia de equipos multidisciplinares para atender a estos pacientes, y los digestivos generales, pues en la mejora de la atención a los pacientes y en la derivación a los pacientes de enfermedad inflamatoria a aquellas unidades monográficas dentro de distintos servicios. Yo quería subrayar esta idea de la estrategia a seguir, es decir, el hecho de que es la dinámica que estábamos comentando, ¿no? Es decir, cómo a partir de estudios que parecen que son inicialmente descriptivos, se estudia una realidad, a veces, pues obviamente, contando con la opinión autodeclarada de los profesionales, pero se detectan elementos que permiten establecer otras estrategias a seguir, a lo mejor aclarar posicionamientos sobre una determinada, hacer una síntesis de la evidencia, a lo mejor identificar aspectos formativos, aspectos de difusión y de comunicación, ¿no? Veamos otro ejemplo, un poco en esta misma línea, en otra fase de desarrollo. Javier,
por hacer esto Claro, un poquito más dinámico, es la idea. es que hay un elemento también importantísimo, además de lo que estáis comentando, que es la variabilidad de la práctica clínica. Y que muchas veces creemos que en nichos de excelencia estamos manejando de una forma extraordinaria unos determinados procesos existenciales, pero luego cuando verdaderamente investigas la práctica clínica te encuentras con que la excelencia tiene que ser algo universal y por lo tanto trabajar en esa estrategia que implica la corrección, es decir, la formación, pero dirigida a conseguir más valor en salud. Entonces, no solamente es ciencia, sino que también es ciencia aplicada y va ligada pues a que conociendo las cosas que se pueden mejorar, el resultado final es una mejor asistencia sanitaria. Entonces, la intervención también es uno de los factores que interesa, no solo la formación. Exacto. Bueno, en esta línea, ¿no? El siguiente ejemplo tiene que ver con esa, en parte, construyendo sobre las buenas experiencias de la colaboración con atención primaria y con esta identificación de un área de enorme impacto en la propia especialidad de digestivo. Este mismo proyecto se ha presentado como en una de las sesiones de la Semana de Enfermedades Digestivas, ayer, por parte del doctor Rey, que no ha podido estar en este momento, pero bueno, simplemente destacar que aquí hay una colaboración con las tres sociedades de primaria, con la Sociedad Española de Patología Digestiva, y hay varios elementos aquí de trabajo. Uno tiene que ver con una pequeña, este es del que hemos dado cuenta, una encuesta, análisis de cómo se está tratando en este momento, qué frecuencia, cuál es la realidad de esa situación clínica de pacientes con estreñimiento y molestias abdominales. Y bueno, se ha hecho este primer trabajo del que se ha podido dar cuenta en el Congreso. Simplemente son análisis preliminares, así se ha presentado. El grupo de trabajo sigue en marcha. Hay dos grupos de trabajo, uno que tiene que ver con esta encuesta sobre la declaración de especialistas de digestivo y de primaria sobre la situación de pacientes con síntomas abdominales, con estreñimiento. Y el segundo grupo de trabajo tiene que ver con una guía, que es lo de intentar clarificar los aspectos de evidencia un poco en este contexto, el tema de la variabilidad, necesidades de formación. Simplemente decir que estamos manejando el análisis de unas 1.140 respuestas con dos bloques, los especialistas de digestivo y el bloque de primaria. Ayer se presentó someramente la parte de especialistas de digestivo, pero vemos que hay una buena distribución por parte geográfica, aunque hay 4 o 5 regiones que destacan por su participación. Y por otra parte, decir que, como las conclusiones que se presentaron ayer, simplemente pues ya identificamos esto que decíamos, ¿no? Estrategias un poco a seguir, ¿no? La necesidad de ajustar estas discordancias que se perciben entre las actitudes y las percepciones de los propios profesionales respecto al proceso diagnóstico. Estamos hablando de especialistas de digestivo. El tema de la satisfacción con los distintos tratamientos disponibles, esto habrá que compararlo también con los profesionales de primaria. La proporción de las acciones, de las necesidades de formación que detecta el propio profesional, que ahí hemos identificado claramente un nicho importante, ¿no? Y vamos a poner el último ejemplo, que es también se lanza un poco en el contexto de la Semana de Enfermedades Digestivas, y lo abrimos, digamos, ayer, ¿no? Distribuyendo este díptico que veis y que se ha distribuido en el stand de Kassen, y que es, cuéntanos, Federico. Bueno, pues nació un poco la idea de revisar pues un poco lo mismo, ¿no? Cómo se maneja la calidad de la endoscopia en nuestro país y la percepción que tienen los distintos profesionales y la actuación sobre la realización, los métodos de realización de la endoscopia en nuestro país. Y en ese sentido se ha lanzado esta encuesta, este trabajo que hemos denominado Perform Endoscopy, y que la idea es realizarla durante el Congreso. En función de las respuestas que obtengamos, pues se prolongará luego a través de formato vía encuesta, vía web, ¿no? SurveyMonkey. Esa es un poco la idea. Es un estudio, a mí me parece muy interesante, un estudio muy, muy bonito, porque son preguntas orientadas a conocer el manejo de los pacientes, que se va a realizar una endoscopia, y además, digamos, el manejo antes de la endoscopia, durante la endoscopia y posteriormente, y basado en los ítems que se consideran imprescindibles para realizar endoscopias de calidad. Hay algunos ítems, sobre todo en colonoscopia de cribado, de ítems de calidad que están perfectamente definidos, pero hay otros ítems de calidad que probablemente tengamos un nicho también de falta de evidencia, y aunque todos esos criterios de calidad están muchas veces muy bien definidos, no sabemos realmente si eso se cumple en la práctica clínica nuestra diaria. Y herramientas como las que
se van a poner en marcha de inteligencia digestiva, además permitirá pues los resultados que ese socio inserte en su encuesta, comparar esos resultados, su manejo personal con el resto del manejo a nivel del país, con lo cual él mismo tendrá un potencial de mejora y de perfeccionamiento cuando vea o no si sus respuestas están en inferioridad con respecto a los índices de calidad en el resto del país. O sea que vuelve nuevamente a aportar niveles de evidencia sobre la práctica clínica y a aportar herramientas para que el propio profesional se mejore, ¿no? La estrategia a seguir sería igual: artículo en la revista con los resultados, devolver el feedback a los socios y detectar aquellas áreas de endoscopia subóptimas, diseñar posteriormente desde la sociedad pues talleres, eventos, actividades con el objetivo de mejorar, ¿no? Y probablemente diseñar un checklist con los ítems que se detecten más conflictivos y ayudar así a mejorar la calidad de nuestras endoscopias. Vamos a tratar de resumir un poco porque vamos mal de tiempo y empezamos un poquito tarde. Perfecto. Vamos a darle entonces paso a Alfredo. Sí. También en proyectos, hemos visto ejemplos de proyectos que se han realizado y redes, trabajo que se han realizado en España. Vamos a empezar a presentar proyectos que tienen que ver con una dimensión internacional y con investigación, redes de trabajo en ese contexto. El primero tendría que ver con, Alfredo, con el tema del Link Award, concedido el año pasado y que estás desarrollando. Cuéntanos. Pues el Link Award es un gran proyecto desde mi punto de vista. Es un proyecto en el que la sociedad lidera un grupo de 14 sociedades nacionales e internacionales en torno a un problema común que, a pesar de que es un problema joven, porque la esofagitis eosinofílica, que es el tema del proyecto, no tiene más que 2 décadas de edad, es un problema que tiene ya una gran trascendencia en las consultas del día a día de Europa. El proyecto es muy ambicioso porque en un plazo muy corto de tiempo, son 2 años, pretende alcanzar muchas cosas y además pretende sentar las bases para trabajos futuros, ¿no? La primera función que tiene este proyecto era crear una red de gente interesada en trabajar en la esofagitis eosinofílica. En Europa sabemos que este problema existe y existe en todos los países, pero no están identificados los potenciales agentes interesados en trabajar en esta enfermedad. Por tanto, hemos creado una red en la que integramos a más de 30 investigadores de distintas disciplinas que nos van a ayudar a llevar a cabo el resto de partes del proyecto. La segunda parte del proyecto es desarrollar la primera guía clínica basada en los mejores estándares de evidencia con metodología GRADE y AGRI para el diagnóstico y el tratamiento de la esofagitis eosinofílica en Europa. Pretendemos que en esta guía también se integren grupos de alergólogos, de manera que podamos conseguir también un manejo transversal, homogéneo, entre los distintos profesionales que trabajan en esta enfermedad. Las guías están en este momento ya avanzadas, en el sentido de que se han definido todos los ítems, los distintos aspectos que tienen que ser abordados con preguntas contestables y se han asignado responsables para cada una de estas secciones. El proyecto tiene un segundo objetivo dirigido a la población general, a los pacientes, a los profesionales sanitarios implicados en esta enfermedad, a los familiares de los pacientes, que es proporcionarles información de calidad y actualizada y además en su propio idioma. Este es un reto que tiene una especial complejidad técnica porque pretendemos crear una plataforma con recursos de todo tipo, desde información básica sobre lo que es la enfermedad, las consecuencias, los distintos tratamientos, hasta cosas tan prácticas como cómo cocinar sin leche o cómo cocinar sin trigo, ¿no? Y esto ofrecérselo a los potenciales interesados en cada uno de sus idiomas, en los idiomas de los distintos países de la Unión Europea. Esto es un aspecto complejo, pero que creo que enriquece especialmente el proyecto. Y por último, queremos sentar las bases de la investigación futura en esta enfermedad para los próximos años a través de una primera base de datos, un primer registro prospectivo de casos de esofagitis eosinofílica recopilados a lo largo de toda Europa e introducidos en una base de datos especial. Esta parte del proyecto probablemente no va a dar resultados de manera inmediata, pero sí que creo que va a ser imprescindible para que a la vuelta de unos pocos años podamos tener una infinidad de datos muy interesantes sobre la epidemiología del problema. Pues un proyecto que cuenta con el apoyo de la United European Gastroenterology y
que tiene un cronograma, como decías, bastante exigente. Bueno, agradecer a la UEG, lógicamente, el apoyo. Hay algunas otras iniciativas, ¿verdad?, de temas internacionales que, bueno, digamos, el marco de las reuniones de la UEG va a ser un marco en el que el proyecto va a poder hacer el trabajo, sobre todo, de intercambio cara a cara, ¿no?, de los equipos de trabajo, que por ser una región europea, lógicamente, se hace en plan network y a distancia. Y, bueno, el siguiente encuentro es en Barcelona. Hay otras iniciativas de la UEG, pero querría destacar que nos comentaras un poquito el tema del Rising Star, que ayer se presentaron los... Sí, Rising Star es un programa de la UEG que posteriormente la SPD también incorporó como propio y que viene a reconocer a los gastroenterólogos más prominentes del futuro de la especialidad, ¿no? Se trata de avalar con un premio la trayectoria y el potencial de trayectoria científica de gastroenterólogos jóvenes de menos de 40 años para incluirlos entre las actividades científicas, en primer lugar, de la Sociedad Española de Patología Digestiva, y a nuestros premiados posteriormente presentarlos a la convocatoria europea. Llevamos ya varios años presentando candidatos a la UEG desde la SPD con, creo que, un éxito importante, porque en distintas ocasiones han seleccionado como premiados Rising Star europeos, gastroenterólogos españoles presentados por nuestra sociedad. Y aquí se nos abre, yo creo que otro reto para la sociedad, que es transmitir a nuestros gastroenterólogos jóvenes la importancia que tiene presentarse a estos programas. Tenemos que ser capaces de la sociedad de mejorar nuestra capacidad para comunicar a nuestros gastroenterólogos que esto es muy relevante y que les va a ser muy relevante de cara al futuro. Y, en segundo lugar, también la sociedad debe definir muy bien cómo integrar a los que hemos seleccionado como probablemente los mejores gastroenterólogos del futuro próximo, cómo integrarlos de manera estable dentro de las estructuras de investigación de la sociedad. Fenómeno, pues volvemos un poco al territorio doméstico y a los proyectos de otro tipo, que no son solo de práctica clínica, sino es de gestión clínica, de búsqueda de la eficiencia en la articulación de esos servicios de salud que se prestan por parte de los profesionales y los especialistas de digestivo. No sé si queréis hacer ya también la transición entre Fernando y Alfredo, porque vamos a hacer este paso, ¿no?, de proyectos. Lo digo porque estoy viendo aquí, Fernando, el tema del Fernando Alberca ahora, el tema del posicionamiento de los distintos documentos de consenso que se han hecho. En uno, Fernando Carballo tiene todo el tema de los biosimilares, digamos que ya una vez realizado. Cuéntanos un poco cuál ha sido esa experiencia y toda la repercusión que está teniendo. Pero hay otro que acaba de publicarse, que es el que me refería con Fernando Alberca, el de los antitrombóticos en endoscopia. Se ha publicado como un consenso y que nos puede dar pie a introducir a Fernando Alberca. Y luego el tema de seguridad en los IVPs, que tenemos, he visto aquí a Cristóbal. Te vamos a pedir que también nos cuentes un poquito. Bien, el tema de los biosimilares ha sido interesante. Yo creo que malos profesionales seríamos, o malos científicos, o mala sociedad científica seríamos si no tuviéramos la capacidad de anticipar en el tiempo lo que luego van a ser, digamos, situaciones complejas en la práctica clínica. Entonces, esto se percibió, es decir, bastante antes de que la EMA aprobase los primeros biosimilares en Europa. Pues ya el grupo de expertos de enfermedad inflamatoria intestinal transmitieron a la sociedad la preocupación, más que nada por el desconocimiento, la falta de información, etcétera, sobre qué podían significar estos biosimilares. Entonces nuestra respuesta fue la habitual, fue crear un grupo de trabajo. Me tocó coordinarlo no tanto como experto, que no lo soy, sino un poco como garante. En aquel momento coordinaba lo que nosotros llamamos el Comité de Excelencia Clínica, que era coordina Cristóbal de la Cova, y en esa condición de coordinador de ese comité, pues coordiné este grupo excelente de expertos al que se incorporó personas muy valiosas, concretamente la profesora Tejerina desde la perspectiva farmacológica. ¿Por qué? Porque queríamos tener una opinión propia. No queríamos que se nos indujera posteriormente una opinión diferente. Nosotros vivimos una experiencia muy interesante que recomiendo, que es blindar el grupo de trabajo a cualquier tipo de injerencia hasta que fue publicado el posicionamiento, y lo que hicimos fue analizar el tema de los
los biosimilares y los diferentes problemas. La verdad es que hicimos un buen análisis y en aquel momento teníamos una incertidumbre grande, que no sabíamos lo que iba a hacer la EMA. Y bueno, pues las líneas de defensa fue primero conocer bien qué eran los biosimilares, segundo esperar que la EMA, cuando menos se aprobaba estos biosimilares, lo iba a hacer en función de criterios objetivos de calidad, pero ya anticipábamos un problema que fue el de que ha persistido, que era el de la falta de investigación específica en todas las indicaciones, y sobre todo nos preocupaba mucho que el modelo de conocimiento, de traslación del conocimiento de la industria, de la investigación clásico, se alteraba con el tema de los biosimilares. Me explico. Estamos acostumbrados los clínicos a conocer los resultados de investigación a partir de la fase 2, fundamentalmente, y sobre todo la fase 3, que es la de presentar evidencia antes de la aprobación del fármaco, y esto permite pues crear lógicamente una información y criticar esa información. En el caso de los biosimilares, toda esa producción de conocimiento se entrega a la agencia evaluadora, pero no es visible, no es recuperable. Entonces nosotros en ese momento pues carecíamos de información directa. Luego, cuando la EMA aprobó el biosimilar, pues sí que pudiéramos recopilar esa información con todo lo que significa, pues bueno, de una actividad muy interesante desde el punto de vista intelectual, de valoración, de crítica, no me voy a... Pero al final, ya con ese conocimiento sí que nos hemos podido posicionar en lo que es más importante ahora, es quién es el decisor. Si el decisor es el sistema, si el decisor son las farmacias, si el decisor son los políticos, o los decisores debemos ser los clínicos, basados evidentemente en conocimiento, y dentro del conocimiento se incluye también lógicamente un buen conocimiento del impacto en términos de eficiencia que estos medicamentos. Y en eso estamos. Yo creo que ha sido una experiencia muy interesante y que nos anima a seguir en esta línea de los posicionamientos. Yo te agradezco que compartas esta experiencia, porque yo creo que es importante para otros trabajos que se están haciendo en esta línea, pero a comentar la repercusión que ha tenido eso, muy importante a nivel de relaciones institucionales y de, digamos, de requerimiento en los distintos foros que después, con toda esa evolución que nos has comentado, se han ido produciendo pues en ámbitos de todo tipo, ¿no? Del ministerio, de la industria, en sociedades científicas. Es curioso, porque si uno hace las cosas desde un punto de vista de, digamos, de la transparencia y de la no inducción y verdaderamente buscando el objetivo, pues resulta que esto gana en prestigio, y lo hemos observado, pero no frente a la industria, porque te consideran fiable, frente al ministerio, porque te empieza a considerar también fiable, entonces, y los pares, entonces entras en un debate y esto es ha sido francamente interesante. Otro ejemplo de colaboración está con este documento sobre los antitrombóticos, que ha sido una colaboración, doctor Fernando Alberca. Cuéntanos un poco. Bueno, esto es... El problema es siempre la práctica clínica, ¿no? No somos islas, no estamos solos, ¿no? Los pacientes están anticoagulados, están antiagregados, y todos los días nos llegan las unidades de endoscopia pacientes con problemas y tenemos que tomar decisiones clínicas. Y entonces, en ese sentido, ya hace unos años publicamos en la revista española unos algoritmos, una forma de trabajo, pero nos pareció que no era suficiente. No era suficiente porque lo habíamos hecho individualmente, sin contar con cardiólogos y con hematólogos principalmente. En ese sentido, contactamos, por cercanía geográfica también, que eso es muy importante, con miembros del Comité de Hemostasia de la Sociedad Española de Hematología y con miembros del Comité de Hemostasia, creo que se llama también, de la Sociedad Española de Cardiología, y juntos hemos trabajado y hemos elaborado un documento que ha incluido a la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva, a la Sociedad Española de Patología Digestiva y a los dos grupos de trabajo de Cardiología y de Hemostasia y de Hematología, y se ha hecho un documento de consenso elaborado por las 4 sociedades que se ha publicado en la revista. Esto yo creo que debe ser el germen para hacer algo más, ¿no? Para tirarnos para adelante, porque hay muy poca evidencia potente en el tema de la hemostasia y de los procedimientos endoscópicos. Casi todo está hecho en estudios retrospectivos, y yo creo que de aquí tiene que salir algo y la sociedad tendría que apostar en el futuro. Yo creo que coincide con alguna de las sesiones de pósters que ha habido esta mañana. No sé si, creo que Alfredo has comentado también un póster en esa línea, y un poco el comentario ha sido en esa sesión sobre la idea de hacer algo prospectivo, exactamente en esta línea, porque se identifica esa necesidad. Pues otro ejemplo que tiene que ver con un problema identificado por parte de la sociedad tiene que ver con la seguridad de los inhibidores de la bomba de protones. Y Federico, si te parece, veo a Cristóbal de la Cova también ahí. Le podemos pasar el micrófono, si sois tan amables. Y coméntanos, esto se ha presentado de distintos modos. Hay un grupo de trabajo formado por la sociedad. Coméntanos, sí, está ahí al fondo.
Cristóbal, si quieres sobre esta pantalla, pues nos vas comentando. Sí, bueno, como hablábamos antes, se identificó esta necesidad o área de mejora, sobre todo por comentarios o por experiencias de compañeros en la consulta, y se decidió pues dar una respuesta institucional basada en la evidencia disponible en este momento para intentar ayudar a tanto especialistas en aparato digestivo como, sobre todo, médicos de atención primaria, ¿no? Y bueno, se decidió crear un grupo de trabajo, como veis ahí, para responder una serie de preguntas, sobre todo basadas en los efectos adversos que hemos identificado como más importantes. Y el trabajo está bastante avanzado. Esperamos que en septiembre, octubre podamos tener ya un documento. Y bueno, no sé si pudisteis asistir, pero ayer también tuvimos una charla junto a la Asociación Mexicana de Gastroenterología que fue muy interesante y bueno, iba alrededor de este tema también, ¿no? Sí, es interesante subrayar eso. Una de las sesiones también de la semana, la sesión colaborativa con la Asociación Mexicana de Gastroenterología, también abordaba este problema, un problema que, por tanto, es común, ¿no?, en dos entornos geográficos distintos. Pues muchas gracias, Cristóbal. Hay otro tipo, claro, hemos visto en el vídeo que hemos visto, pero no hemos oído, se había ahí la idea como que se pasaba de datos a aspectos más relevantes, interacción, redes, ¿no?, trascendencia a este tipo de organización. No somos islas, decía el doctor Alberca, ¿no? Entonces, sería interesante comentar esos otros proyectos que tienen más que son herramientas al servicio, algunos ejemplos, ¿no?, rápidamente, de herramientas al servicio de los líderes de las unidades, de los jefes de servicio, de aquellos que tienen que, con los recursos que tienen humanos y con las condiciones en este momento de nuestro sistema de salud, articular del mejor modo posible pues la integración de todo esto, ¿no?, nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades, la gestión de recursos y la utilización del conocimiento útil y disponible. Y quizá, Fernando, no sé si te parece oportuno comentar dos que han tenido visibilidad en este propio congreso. Uno, que tuvimos una sesión ayer de liderazgo digestivo, que tiene que ver con un proyecto que ya llevaba tiempo y que el doctor Domínguez, junto contigo, no sé si quieres, Enrique, comentarnos un poquito, ¿no? Fernando. No, yo puedo hacer una introducción para que luego tú remates. Enrique y yo codirigimos este curso. La idea es relativamente sencilla, pero muy ambiciosa en su aplicación. La idea es que la práctica clínica se ejecuta en estructuras asistenciales que gobernamos los clínicos, pero que entre las necesidades de afloramiento del conocimiento tácito está una frase famosa que dice que gestionamos por procesos aunque no lo sabemos. Entonces, verdaderamente, como el proceso lo define la necesidad del problema del paciente y por lo tanto lo define el paciente, muchas veces los procesos los gestionamos de una forma inadecuada porque los gestionamos en función de nuestra estructura, de nuestra organización, de nuestro modelo, y entonces la reflexión sobre cómo es el proceso, cómo debe ser el proceso, es fundamental. Entonces es un proyecto muy ambicioso, en concreto el que estamos haciendo ahora es en endoscopia, pero la metodología se replica, en el que buscamos un partner metodológico que en lugar de ser la clásica consultora es un homólogo nuestro, es una sociedad científica, en este caso la Sociedad Española de Calidad Asistencial. Establecemos un módulo formativo para los líderes digestivos de forma que obtengamos una nivelación de conocimientos y una homogeneidad a la hora de abordar los problemas, y a continuación nos lanzamos a un reto que es establecer la estructura recomendable de esos procedimientos y procesos, pero sobre todo algo muy importante, que es que seamos capaces de tener indicadores de estructura, de proceso y de resultados propuestos para que creamos una comunidad de experiencias y de comparación. Y sobre todo, los resultados son claves, porque hacia futuro decidme cómo podemos gestionar eficientemente, cómo podemos abordar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud si no sabemos qué valor de salud producimos, y en segundo lugar, si no sabemos qué impacto sobre el valor de la salud y sobre los costes tiene la introducción de nueva tecnología o la introducción simplemente de modificaciones en los procesos. Esto es tan clave, y como el sistema no lo sabe, porque si acaso lo sabe, lo sabe en términos macro o meso,
pues resulta absolutamente una herramienta imprescindible. Yo quizá, Enrique, te inventaría un poquito también a que dieras tu impresión como líder clínico que eres y además codirector del proyecto. No, simplemente yo creo que este proyecto supone un paso adelante fundamental dentro de la Sociedad Española de Patología Digestiva. Todos los jefes clínicos, todos los jefes de servicio estamos desde hace ya bastantes años hasta cierto punto, entre comillas, cansados de temas de cursos de gestión, curso de gestión por procesos, intentar aplicarlo a nuestros medios y al final lo estamos haciendo todos mal, primero porque se aplica la mitad de la mitad de la mitad y segundo porque lo haces a nivel local y de una forma completamente diferente de la que lo hace el centro de al lado, con lo cual no estamos consiguiendo absolutamente nada, estamos jugando a gerenciar algo que no es tampoco nuestra labor. El paso que ha dado al frente la Sociedad Española de Patología Digestiva de homogeneizar el lenguaje, de homogeneizar los procesos eficientes y empezar por un punto, pero como ha sido endoscopia digestiva, pero con la intención de que lo podamos ampliar a áreas de patología, enfermedad inflamatoria, etcétera, etcétera, yo creo que es un paso al frente importantísimo en el que tenemos que echar el resto y si damos este paso habremos ganado una batalla importantísima en práctica clínica. Muy bien, pues vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo, veo por aquí al doctor Aldeguer también. Pues le pasamos el micrófono a la tercera, cuarta fila. Identifícate porque esa falta nos conoce. Bueno, y tiene que ver con un proyecto que también se ha presentado hoy, que es el resultado de varios meses de trabajo. Cuéntanos. Bueno, vaya, es un poco improvisado, ¿no? Pero bueno, hemos presentado este proyecto. Intentaba buscar un plan de mejora de eficiencia en los servicios de aparato digestivo que fuera algo, digamos, transversal, ¿no? Que pudiéramos crear una especie de modelo en el cual los servicios de digestivo, ¿no? De toda la geografía pues se pudieran pues, ¿no? ver dónde podían palancas de mejora que ellos pudieran aplicar en sus casos. Para eso, pues, bueno, me parece una gran iniciativa, eso hay que decirlo, y para ello pues se han cogido hospitales de diferentes tamaños, idiosincrasias, precisamente para poder tener una visión más amplia y que pudiera dar resultados que puedan ser aplicables a todos. Aquí los dos pilotos hemos sido el hospital Josep Trueta y el Hospital Clínico San Carlos. Y después pues ya también pues se ha aplicado en Galdacao, en el Hospital de Gran Canaria, el Dr. Negrín, Hospital Universitario de La Paz y el Hospital de Vigo, y de Puerta Hierro, perdón, que tampoco he contado. Entonces, bueno, primero decir que lo que me ha gustado mucho es que se planteara ya desde el inicio como una colaboración entre gerencia y los jefes de servicio. Yo creo que eso fue clave. Es decir, este proyecto, sin que estuvieran implicados los gerentes, no hubiera tenido tanto valor. Y yo lo único que digo es, hemos sacado unas palancas, ¿no?, de cambio interesantes para trabajar. Una de las cosas interesantes ha sido que también casi todos hemos coincidido donde tenemos los problemas de eficiencia y casi todos tenemos claro que hay una parte que tiene que llevar gerencia. Es verdad que quizá también esto sería un tema ya para hablarlo a partir de aquí, que es que hay una parte que los jefes de servicio no controlamos, que es el tema de costes. Quizá desde la sociedad sería interesante que hubiera un grupo de presión para decir, oye, ¿por qué no los jefes de servicio empiezan a tener capacidad para gestionar cierta parte de ese coste? Quizá el precio a pagar sería que nosotros también después tendríamos que pueden examinarnos por eso, ¿no?, y sacar cuentas de lo que hemos hecho. Pero está claro que eso sería una parte, ¿no?, de momento pues de la gerencia, pero probablemente en el futuro teníamos que ir evolucionando hacia que el jefe de servicio tuviera cierta capacidad de gestión económica. Y después hay toda la parte de la parte operativa, que sí que está en nuestro ámbito, y aquí han salido pues varias posibilidades de mejora que yo creo que además que son viables, factibles y que podrán ser en el futuro pues un buen ejemplo para otros, ¿no?, todos los otros servicios que puedan tener un buen modelo de seguimiento. No sé, yo en este caso os animo a continuar y solo decir que para mí esto es la primera parte y que animo a que la sociedad pues apriete para que esto pues dentro de un año veamos qué hemos podido aplicar de eso, ¿no?, y a partir de intercambiar entre nosotros estas experiencias. Pues muchas gracias.
Hay algunas cosas más, pero vamos a hacer transición hacia el siguiente bloque. El cierre de este sería que hay más cosas que vienen, como decían, estos son primeras partes y vienen segundas partes. A partir del otoño hay varios, hemos visto un poco con la inteligencia digestiva, intentar pasar de cuestionarios, de formularios, de encuestas a registros, y hay algunos proyectos importantes de colaboración que tienen que ver con registros. Pero antes de darle la palabra al doctor Carballo para que nos cuente un poco esta parte, sí me gustaría preguntarle al doctor Andrade un poco la reflexión esta que desde el punto de vista del comité científico, ¿no?, de la organización del Congreso de la Especialidad, es que no es fácil encajar en la estructura habitual, ¿no?, por áreas temáticas, estos contenidos transversales temáticos. A nosotros, el proyecto este, por ejemplo, nos ha costado, bueno, ¿dónde está? Está en endoscopias, ¿dónde está el proyecto cuando trabajas con jefes de servicio, cuando trabajas en estas áreas? Entonces, es una reflexión que te abocajarro, te someto para que el comité científico pueda pensar, ¿no?, un poco. Bueno, sí, no sé exactamente si lo que me estás pidiendo es que haga yo la reflexión o que coja el guante de tratar de que el comité científico integre pues este tipo de proyectos y asuma la transversalidad de los mismos para encajarlo de la mejor. Por supuesto que hombre, yo creo que una de las riquezas de nuestra especialidad es precisamente la diversidad, ¿no? Es decir, que probablemente sea esta de las especialidades clínicas más amplias, ¿no?, que hay, con numerosas áreas de interés, y por tanto los proyectos transversales son muy necesarios para integrar al mismo tiempo todas esas áreas, o sea que asumimos el reto, claro. Perfecto. Pues si quieres ligando la presencia de Raúl en esta mesa, en esta posición de moderador, es mucho más que un moderador de tiempos, es un moderador científico, es nuestro presidente del comité científico y por lo tanto es quien garantiza precisamente esa gobernanza que incluye la independencia, etcétera, y vamos, es un valor que tiene que estar presente desde el momento uno en nuestras actividades. Bueno, yo voy a intentar ser muy breve, pero voy a decir primero una cosa. Creo que generamos una excelente investigación en red y tenemos la fortuna de que esta tarde tendremos una conferencia del doctor Bosch, que nos está acompañando en este momento en esta sala, que nos va a explicar precisamente cómo funciona la investigación en red en este país y, por lo tanto, la misión de una sociedad científica nunca va a ser contribuir a esas redes, por supuesto, y ofrecer foro a esas redes y, por lo tanto, las comunicaciones, la investigación, etcétera, va a ser reflejo más de esa red que de la actividad propia de la sociedad. Esto es lo primero que quería decir. Por eso nosotros tenemos la misión de buscar los nichos que son necesarios para mejorar la práctica clínica donde no haya conocimiento, y en este sentido pues hay aspectos que tienen que ver a su vez con el proyecto de inteligencia digestiva clave. Vamos a hablar en concreto del proyecto Recalat y a partir de ahí ampliarlo. El proyecto Recalat es un proyecto en el que replicamos una metodología que se está usando en cardio, medicina interna, onco, respiratorio y nosotros, en el cual lo que hacemos es obtener datos de alta calidad de la estructura de la atención sanitaria en nuestros servicios, porque la fiabilidad de las sociedades científicas permite obtener esos datos voluntariamente de nuestros líderes, de nuestros socios, no solo de nuestros socios, evidentemente, sino de todos los especialistas de aparato digestivo, porque tenemos esa fiabilidad garantizada por nuestra estructura científica, y a continuación, desde una estructura también consolidada, podemos obtener de los sistemas de información del Sistema Nacional de Salud los datos correspondientes al conjunto mínimo de datos. El cruce de esas otras informaciones, que solo la tendríamos nosotros, pues da datos sobre la variabilidad de la práctica clínica a nivel nacional y sobre lo que es el paso fundamental, que es que empecemos a trabajar en red los centros en la mejora de nuestras actividades, que en el fondo es lo mismo que subyace en 60-40 o subyace en GestionUp, son proyectos concordantes. Y esto tiene que ver indudablemente con el concepto de herramienta de inteligencia digestiva. No se trata de preguntar para que unos pocos se enriquezcan, se trata de preguntar para que esos datos permanezcan y estén en contacto, feedback con los que están suministrándolos, y por lo tanto es una herramienta de inteligencia digestiva al servicio de la práctica clínica, al servicio de los servicios. Y luego el otro elemento, el eficaz,
es simplemente que vamos a poner a lo largo del próximo curso una serie de herramientas de gestión dirigida a recursos humanos, dirigida a actividad, etcétera, es decir, una serie de algoritmos, una serie de hojas de cálculos incluso, que permitan tener una base, unas herramientas de utilidad para los servicios. Muy bien, pues vamos a hacer transición para abordar ya la segunda parte, los últimos 15-20 minutos, los aspectos de, bueno, todas estas actividades para generar conocimiento que también hay que difundir, que también hay que capacitar a los profesionales, que también hay que a veces establecer, por supuesto, muchas iniciativas de formación, pero también estandarización de esos procesos de capacitación. Excuso la presencia del doctor Santander, que es el coordinador de formación, porque está moderando una mesa simultáneamente y no ha podido, por tanto, participar en esta sesión. Pero bueno, hay un comité muy amplio de formación que él encabeza y que, bueno, está disponible la estructura en la red y que tiene muchos aspectos. Contamos aquí con varios de sus miembros. Vamos a comentar algunos aspectos rápidamente. Fernando, no sé si quieres irlos presentando. Son básicamente la presentación de temas de lo que tenemos en la plataforma online. Puedes ser tú. Bueno, pues sí, lo voy comentando yo también. Entonces, tiene que ver con las actividades de formación. Tras estos proyectos y la visibilización se estructuran procesos de difusión de este conocimiento y de formación sistemática a través de las actividades de la sociedad. Eso se le da valor a través de una plataforma específica, a través de un aula virtual en la que tenemos distintas ofertas formativas. Ahora vamos a ver algunos datos de resumen un poco de esa actividad en estos últimos 5 años. También hay otras herramientas a disposición de los profesionales para utilizar algunos algoritmos, algunas herramientas, algunas calculadoras de índices. Y hay, por otra parte, un repositorio, una biblioteca de recursos que tiene documentación asociada a las distintas áreas en las que se estructura la especialidad y que es la misma estructura que se mantiene en estas semanas, en estos congresos, ¿no? Bueno, se ha hecho una tarea importante de clasificación y de revisión. Todo esto son siempre procesos de mejora continua de la clasificación de un poco de los documentos. El doctor Santander quería destacar la colaboración del doctor Diego Burgos en este sentido para ordenar un poco los documentos existentes, clasificarlos. Veis, bueno, pues estamos construyendo esta hoja de Excel, revisando un poco una serie de características para ver la actualidad y del conocimiento que se presenta en estos documentos o hacer repositorios que queden más como históricos. Por otra parte, tenemos también un elemento de sección de guías de práctica clínica, que se han hecho distintos procesos por parte de la comisión de trabajo. Especialmente sería destacable el trabajo del doctor Martín de Argila, que bueno, ha cogido el área de conocimiento de la que él es responsable y ha hecho una selección, digamos, comentada de las guías de referencia. Entonces, esta misma buena sensación queremos aplicarla sobre el resto de las áreas temáticas, que podrían ser estos elementos que componen un poco la estructura científica de la sociedad, ¿no? Por otra parte, volviendo a los cursos online y haciendo ese balance que anunciábamos hace un momento, decir que se disponen ofertas online disponibles, acreditadas, a partir de distintas actividades de formación, así como se disponen después de un cierto repositorio de ofertas formativas que están también disponibles en abierto. Vamos a ver esa comparativa que decíamos. Tenemos en los últimos años hemos acreditado un conjunto de cursos con un número creciente de alumnos participantes, de personas inscritas, de profesionales, así como de cantidad de cursos disponibles y bueno, el acceso que tenemos por parte de los distintos profesionales. Vemos también eso mismo sucede en relación al Congreso. La acreditación de los congresos vemos que tiene una variabilidad que es propia de las peculiaridades de nuestro sistema. Ahí no sé si quieres dar un apunte, Fernando Alberca, como responsable de acreditación en este sentido. Bueno, tampoco vamos, este es el terreno para llorar, pero sí para constatar esa realidad. Es para llorar. Desde que cerró SEAFORMEC, ¿no? Creo que fue en el 2011, se pasó a las comunidades autónomas la delegación de acreditación y cada comunidad autónoma tiene su sistema de acreditación.
El sistema de acreditación totalmente heterogéneo, con criterios totalmente anárquicos, y de hecho vemos que las acreditaciones de los congresos varían de niveles increíbles, de 15 a 2,9, en el número total de créditos de un congreso que tiene un formato semejante desde esa época. Eso es totalmente inconcebible. No tengo ninguna duda. Igual dentro de un año estas palabras hay que revisitarlas, ¿sí? Bueno, esta es un poco la realidad. En conjunto, viendo las dos cosas, pues el volumen, bueno, vemos que hay una actividad creciente. En todo caso, todos estos números lo que representan es lo mismo y es el compromiso de la sociedad y el compromiso de la especialidad digestiva por no solo generar conocimiento, sino además difundirlo, y que eso es una tarea constante, que es dos caras de una misma moneda, ¿no? Bueno, congresistas nos pasa lo mismo. La realidad de los avales, siguiendo con las actividades de formación, un proceso en revisión por parte de la sociedad, pues por estar un poco al día de esta realidad de colaboraciones, de esta necesidad de establecer estos criterios, ¿no?, de actualización. Y tenemos esa plataforma web que hemos comentado. Vamos a pasar a otros aspectos que aparecen en la plataforma web, que son otros recursos, que es la colaboración y la dimensión internacional, que el doctor Santander pues quería también subrayar, por ejemplo, con esta organización europea o el Libro Azul. Vamos a comentar un poco la parte de los residentes, que es un tema... Sí. Hay un concepto que el doctor Cecilio Santander me ha insistido en abordar, y es, yo creo que está claro toda esta estructura docente, pero el gran reto que tenemos ahora es trabajar en el desarrollo profesional continuo, entendido por lo siguiente. Venía después de los residentes, pero lo comento. No, perdona. Entonces, es que me ha disparado la neurona del BOAR europeo. Perfecto. Bueno, era por empezar primero por los profesionales que entran en la disciplina, digamos, y después por el desarrollo profesional continuo. Esa es un poco la razón de presentarlo de este modo. Bien. Y entonces, empezando por esa capacitación de los profesionales que entran, el esfuerzo, el doctor Fernando Alberca es coordinador, además de las actividades de acreditación, de los coordinadores de residentes. Cuéntanos un poco las actividades que estamos haciendo. Lamentablemente estoy aquí no por ser residente, sino el padre de los residentes, ¿no? Se ha hecho, cuando hace 2 meses me encargó la Junta Directiva, y se lo agradezco, no sé si no, pero desde que hace 2 meses me encargó este tema, lo primero que me planteé es que hay que saber qué es lo que piensan ellos, no ponernos a hacer cosas a lo loco pollos sin cabeza, como pollos, gracias. Y entonces hicimos una encuesta que no estuvo mal, porque de 400 residentes que tenemos censados la respondieron 130, más o menos, ¿no? 124 eran miembros de la sociedad, muchas más mujeres que hombres, por lo menos, no es que haya más mujeres que hombres, que las hay, sino que además contestan más, eso quiere decir la implicación. Y con un reparto bastante equilibrado, salvo los R1, como es lógico, en las contestaciones. Como resumen general de la encuesta, decir que tienen una inquietud brutal por necesidades de formación y que tienen inquietud por el tema económico. Son los dos temas, digamos, de resumen, ¿no? Hay que decir también que este año han cogido plaza 125 residentes, para que nos hagamos una idea de dónde estamos trabajando y cuál es el espectro que tenemos, ¿no? Cuando recibimos la encuesta, la hemos analizado, y una cosa que es esencial es, no puedo trabajar yo solo en esto, como es lógico, tengo que ahora dedicarme a implicar a gente, implicar a los residentes, ahora sí, trabajando con ellos, e implicarme. Entonces ya tenemos seleccionados un grupo de gente por las contestaciones que han hecho, y además hay gente, llama la atención, hay bastantes residentes que ya están metidos en sociedades científicas internacionales también. Eso es un buen paso hacia empezar a rellenar los Rising Stars del futuro, y yo creo que tenemos que dedicarnos un poco a tenerlos como punto de mira, y porque además me parece que es un 70% de los residentes contestan que quieren implicarse con la sociedad, trabajando con la sociedad, y eso es muy importante. De hecho, se ve en el Congreso que tenemos las salas llenas de gente joven, ¿no?
Por otro lado, tenemos que analizar qué recursos tenemos. La sociedad tiene recursos finitos, no podemos tirar de ello, pero existen recursos institucionales, ¿no? Sobre todo para formar a la gente en técnicas endoscópicas a nivel del Ministerio, por el bien de la sociedad. Tenemos recursos europeos que tenemos que empezar a investigar y valorar. Yo creo que tenemos que empezar a buscar por ese lado, ¿no? Y luego está la industria, como es lógico, que a los residentes no les interesan mucho ahora mismo, pero a lo mejor hay que despertarlos, ¿no? Y en ese sentido estamos intentando desarrollar proyectos. Lo primero, queremos crear un nombre. Parecía que teníamos que crear un nombre. Ha sido el nombre Gastromir. Lo digo para que se sepa. El nombre Gastromir intenta relacionar las dos cosas. Nuestra sociedad, nuestra especialidad y el hecho de que existan residentes. En ese sentido, se creará una página web, nos intentaremos meter en las redes sociales, que aunque nos dicen que no lo utilizan mucho, probablemente son redes sociales profesionales. Habrá que ver si entre ellos son capaces de desarrollarla. Y un proyecto que tenemos inmediato es el Manual MIR. Se les ha preguntado, el 95% creen que deben tener un Manual MIR actualizado. Hay un Manual MIR muy interesante, muy bueno, hecho por la sociedad, que, bueno, lógicamente los años lo va dejando obsoleto, y entonces se les ha preguntado cómo lo querían y, según lo que nos han contestado, ya estamos desarrollando el Manual MIR, que esperamos tener para enero o febrero del año que viene, en forma de algoritmos clínicos, en formato electrónico, que es como se va a hacer, ¿no? Por otro lado, ellos demandan formación continuada, cursos. Lo que tenemos que hacer es hacerles ver que los cursos que están diseñados también son válidos para ellos, muchos de ellos, ¿no? Y luego valorar, ellos tendrán que enseñarnos y decirnos sobre qué quieren ser formados. No, el docente no tiene que decir al discente en qué tiene que ser formado. Es probablemente el discente el que tiene que informar al docente cuáles son sus necesidades. Y yo creo que eso es lo que me queda. Perfecto. Pues tenemos al profesional, entra en la especialidad y una especialidad necesita un desarrollo profesional continuo. Sin ninguna duda, y esa es una parte que la parte del comité de formación tiene en este momento una responsable, la doctora Gómez Asoley, que tampoco ha podido asistir aquí, pero bueno, era un poco lo que quería subrayar antes, Fernando, el tema del desarrollo profesional continuo, y tenemos unas cuantas diapos sobre las dos partes que hay. Bueno, yo dado que tenemos muy poquito tiempo, haría una reflexión inicial y luego, si quieres, tú puedes continuar con la presentación, digamos, institucional. Lo primero es que existe una cierta confusión entre el concepto formación continuada, desarrollo profesional continuo, formación MIR, incluso formación en el grado, formación de posgrado académica, y aclarar que en el fondo lo que nosotros queremos hacer es desarrollo profesional continuo, entendiendo cómo los profesionales pueden desarrollar trayectorias curriculares que sean adecuadas tanto a su deseo de enriquecimiento personal como a las necesidades del sistema. Y por lo tanto es, aparte de que la gente se pueda formar más y más en lo que quiere formarse, se trata de ser capaces de definir trayectorias curriculares para que la gente pueda formarse en aquello que puede tener salidas, por un lado, y también puedan las instituciones acudir a perfiles competenciales para identificar sujetos que puedan desarrollar determinadas tareas en la organización asistencial. Entonces, esto lleva a la idea de que a su vez estamos pegando el salto tremendo, todos, y no está mal, a definir estándares de acreditación de unidades. Bueno, esto está muy bien, pero yo creo que esa no es la tarea primaria del desarrollo profesional continuo. La tarea primaria del desarrollo profesional continuo es agrupar los contenidos formativos dentro de perfiles profesionales. Y en este sentido, como bien pones en esta diapositiva, hemos decidido, con la inestimable liderazgo de Carmen Gómez Asoley, que no olvidéis que es una especialista digestivo que ha sido la coordinadora presidenta de SEAFORMEC, nada más y nada menos, por lo tanto tiene una alta experiencia en esto, que es definir con líderes, con expertos, perfiles competenciales relacionados con determinados procedimientos, técnicas. Yo creo que ya están hechos prácticamente los de condoscopia y enteroscopia, se va a seguir con cápsula endoscópica, pues va a haber todavía posteriormente otras iniciativas, y esto va a ir definiendo un método parecido al de la gestión de por procesos, que es un perfil que vayamos. Y a partir de ese perfil podremos hablar de las personas que pueden hacer esas competencias, y luego ya las sociedades científicas, con el Ministerio, con las comunidades autónomas, con los servicios de salud, e incluso con los colegios de médicos, ya definiremos lo que son los estándares de acreditación. Porque tener en cuenta que ahora se está debatiendo a nivel político, y hablo político en sentido sanitario, quién debe acreditar. Nunca vamos a acreditar las sociedades científicas, acreditarán las comunidades autónomas.
tenerlo claro. El problema es quién define los estándares. Ahí es donde nosotros tenemos que actuar. Si nosotros definimos los estándares, que además es nuestra obligación, conseguiremos el objetivo. Y, por lo tanto, tenemos que trabajar no solo en los estándares estructurales, sino también en abordar este modelo, que, por otro lado, es un modelo que colaboramos todos, está el lugar europeo, etcétera, pero es ir ordenando toda esta estrategia. Perfecto, pues por mor también del tiempo teníamos una serie de diapositivas que simplemente les invito a que estén atentos a la pantalla, a la web, a los canales de comunicación de la sociedad, porque esto es una realidad que se va a ir visibilizando a través de esta estructura de formación. Y bueno, hay una serie de elementos, decirle, como hemos subrayado en estos dos temas, que se han ido desarrollando por parte de los responsables y habían preparado una serie de materiales explicando cómo enfocaban el tema tanto en enteroscopia, con niveles de competencia, como en el tema de programas que vienen desarrollándose en este momento y que están consolidados, como el tema de ecoendoscopia. Hay un conjunto de colaboradores que cada responsable está contando y unos procesos, como decimos, de aprendizaje y de niveles de competencia. Bueno, sin más, vamos a pasar al último bloque. Hay un siguiente paso también en esta realidad, como nos comentaba ahora el doctor Carballo, y vamos a pasar al último bloque importante también, que es cómo todo este conocimiento, trabajado por la especialidad, se difunde al final a la población y también establecemos esa comunicación, ¿no? Y de nuevo cerramos con el secretario de la sociedad y con el responsable de comunicación, el doctor Federico Argüelles, y pues cuéntanos un poco las actividades de la FEAD. Bueno, la FEAD tiene un target muy definido, que es la población general, y nosotros como sociedad científica, y en este caso como fundación, tenemos una responsabilidad muy clara, que es de informar, en este caso, a la población española y probablemente también extendernos a la población de habla hispana, más allá de nuestra frontera, pues de la patología digestiva y más que nada para mantener niveles de salud en el aparato digestivo, ¿no? En este sentido, la Fundación es capital para desarrollar estas actividades y a lo largo de los últimos años pues está cada vez cogiendo más fuerza como ente capital para la difusión y el conocimiento de la patología o de la salud digestiva en, como digo, en la población española y en la población, digamos, de habla castellana, ¿no? Las líneas de actuación de la FEA, yo no veo. Me he dado cuenta en este congreso que me tengo que poner gafas. Las líneas de actuación, básicamente son de información y sensibilización, de formación y de investigación, muy rápidamente. La Fundación tiene, lógicamente, el objetivo fundamental que ya decíamos de informar en materia de salud digestiva, de formar y contribuir a la formación de calidad de los médicos especialistas, porque muchas de las áreas de formación también están vinculadas a la Fundación, y de investigación a través de la financiación de proyectos de investigación, reconocimiento del talento y realización de informes científicos a través de la Fundación, de análisis y de búsqueda bibliográfica, pues muchas veces no son demandadas directamente de distintos entes, ¿no? Sin duda alguna, un área muy importante de la Fundación es la página web. Y estamos tremendamente orgullosos de la página web, tiene un desarrollo enorme, y decir que a principios de año, los 5 primeros meses, pues ya hemos superado 1.200.000 visitas. Esto es un éxito y está situando la página web en los primeros 5 posiciones de los buscadores más habituales en torno a síntomas o patologías digestivas, lo cual nos llena de orgullo, pero aún así tenemos que seguir creciendo, porque además hoy en día la comunicación a través de las páginas web, del network, como tú decías antes, es vital, y la Fundación se tiene que comunicar a través de la población general, a través básicamente de la página web. Existe un plan de... Estos son los datos de lo que era el año pasado, que se sobrepasó el 1.000.000 de visitas, y en este año, como decimos, y el año pasado en todo el año superamos el 1.000.000 de visitas, en este año, en apenas 5 meses, ya hemos superado el 1.200.000. Es decir, tenemos un terreno abonado para el crecimiento exponencial. Tenemos un plan estratégico muy diseñado de planificación de temáticas, precisamente para ir renovando la temática de la página web en base a la búsqueda que hemos identificado de la población general, cuáles son las áreas que busca más la población general para instruirse en salud digestiva, en patología digestiva. Pues se han diseñado temáticas y a nivel y cada mes se renueva la temática de
la página web precisamente para darle dinamismo. Hay algunos temas ahí como fisura anal que no están puestos de forma aleatoria ni por capricho, sino es que la población general demanda información, por ejemplo, sobre fisura anal y, por tanto, creemos que nuestra responsabilidad ofrecer información veraz a la población general sobre esta patología. Y, bueno, se diseñó el mes de febrero para que se hablara precisamente de este tipo de patología. Muy bien. Y luego un tema muy importante de la actividad de la Fundación son distintas campañas que se van generando a lo largo del año. Nosotros colaboramos con la Organización Mundial de Digestivo en el Día Mundial de Salud Digestiva. Somos la organización de referencia a nivel español para divulgar lo que es la temática anual de la Organización Mundial de Salud Digestiva, que considera el tema fundamental. El año pasado fue la flora intestinal, este año ha sido la enfermedad por reflujo y como fundación pues somos responsables de divulgar a la población general conocimiento específico sobre estos temas. Y luego campañas específicas que se han ido desarrollando, que estamos igualmente muy orgullosas de ellas porque han recibido premios, campaña de concienciación del páncreas y campaña de concienciación en el cáncer de colon, 5 letras de vida, que, bueno, yo creo que vas a mostrar el vídeo. Vamos a ver si funciona el audio. Vamos a ver si funciona el audio. Con eso acabamos. Han sido campañas premiadas, ¿no?, por premios finalistas de Fundamed y por el Aspid de Oro. Y con eso acabábamos. Quisimos empezar con un vídeo, acabamos con un vídeo. Y antes de dar la palabra... Bueno, en todo caso, han sido unos vídeos que se han puesto en el stand y que están en la página web de la Fundación. Se pueden visualizar ambos, estas dos campañas. Les recomiendo que lo vean. Intentamos concluir con ellos si tenemos suerte, pero antes una palabra. Si no funciona, durante el ratito de comida se pueden ver en el stand. Eso es. Pues concluimos con esto. Señores pasajeros, dentro de unos momentos tomaremos tierra en el aeropuerto de Páncreas. Si miran por la ventana, justo detrás del estómago, podrán observar la isla de Páncreas, una de las más importantes del sistema digestivo, encargada de realizar la digestión. Vean el enorme tráfico entre los puertos de estómago y páncreas, transportando los alimentos que se han triturado en estómago, para comenzar la digestión en páncreas. Esperamos que hayan tenido un vuelo agradable y confiamos en verles nuevamente a bordo. Los habitantes de la isla de Páncreas les damos la bienvenida. Nuestro color oficial es el rosado claro. Pero en la isla de Páncreas no todo es calma y felicidad. Existen algunas zonas oscuras que muy pocos conocen y que pueden terminar por arruinar nuestro viaje. Nuestra industria está basada en dos actividades principales. Aquí se crean las enzimas digestivas, fundamentales para digerir bien los alimentos y así poder absorber sus nutrientes. Y también somos los proveedores oficiales de insulina, que es la encargada de regular el nivel de azúcar en sangre. La pancreatitis es la inflamación del páncreas y puede ser aguda o reversible o crónica e irreversible. Hay que tener mucho cuidado con ella porque sus consecuencias pueden ser graves. Cáncer es uno de nuestros más grandes y peores enemigos. Además nos ataca en silencio. Por eso es difícil detectarlo hasta que ya está en un estadio muy avanzado. La insuficiencia pancreática exocrina ocurre cuando aquí en páncreas no hay suficientes enzimas, haciendo que no se puedan digerir ni absorber bien los alimentos, alterándose el estado nutricional e incluso provocando problemas de corazón y de huesos. Lo mejor que podemos hacer por él es cuidarlo, y eso es tan fácil como evitar el consumo de tabaco y alcohol, y llevar una dieta saludable. En caso de notar síntomas como diarreas, dolor abdominal o pérdida de peso, consultar rápidamente con el médico. Hasta aquí nuestra visita. Recuerden que hay que conservar páncreas para preservar la digestión. Ha sido un placer tenerles por Páncreas y esperamos verles pronto. Bueno, esto es un ejemplo de una campaña de difusión al público. Se puso un stand en el intercambiador de Moncloa durante ese mes del páncreas. Y vamos a ver el siguiente. Apellido con 5 letras, del famoso descubridor genovés de nombre Cristóbal. Adjetivo de 5 letras, persona que llega a la última y adelanta a todos en la cola.
con 5 letras. Hipérbole, cola gigante que surge del mar y que en los documentales mola mucho. Con 5 letras, palabra llana, tramo final del aparato digestivo al que no se debe irritar, pero sí cuidar. Campaña de concienciación de cáncer de colon. Encuentra la solución con nuestra ayuda. Consulta en saluddigestivo.es. Apuesta por la prevención y gana vida. Ahora ya a Fernando Carballo para concluir esta mesa, agradeciendo a todos vuestra presencia. Yo creo que este simposio es una novedad. Bueno, iremos trabajando en ver por qué canales, de qué formas, en cualquier caso se ha grabado y lo colgaremos en la web. En el futuro será importantísima la interacción con las personas, que podamos ir ampliando la reflexión colectiva que estamos teniendo. En cualquier caso era un intento de transmitir aquellas tareas estratégicas que la sociedad aborda en función de su misión y que considera que necesitan desarrollos específicos e inversiones específicas. Y también quiero destacar cómo cuando uno tiene este tipo de recursos, este tipo de capacidad profesionalizada que se une a su vez a la estructura científica de la sociedad, no es difícil encontrar nuevas vías de colaboración con la industria. Y gran parte, no todas, pero gran parte de estas iniciativas cuentan con patrocinio de la industria, pero es un patrocinio ligado simplemente a un interés mutuo, un interés común. No son intereses puntuales, sino que son intereses a largo plazo de mejorar el conocimiento, porque también para la industria es muy importante conocer bien cuál es la realidad de la práctica clínica, y con ese modelo de gobernanza, terminamos donde habíamos empezado, de gobernanza y transparencia, es posible avanzar juntos y generar valor para nuestros profesionales y para la población general. Muchas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias.